Buenas, me tocó hablar sobre el modelo relacional. Mi nombre es José Rodríguez. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos. Por lo menos el concepto de modelo relacional. En este modelo todos los datos son almacenados en relaciones. Y como cada relación es un conjunto de datos, el orden en el que estos se almacenan no tiene relevancia, a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red. Esto tiene la considerable ventaja de que es más fácil de entender y utilizar por los usuarios, no expertos. La información puede ser recuperada o almacenada por medio de consultas que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar la información. Las tablas es el modelo relacional proporcionado por una manera simple de presentar los datos, una tabla bidimensional llamada relación. Los atributos son las columnas de una relación y describen características particulares de ellas. Los esquemas es el nombre en que se le da una relación y el conjunto de atributos de ella. Por lo menos las películas hablamos de títulos, año, duración y tipo. En un modelo de relación es un conjunto que consiste en uno o más esquemas. A este conjunto se le reconoce como esquema relacional de base de datos o simplemente esquema de base de datos. Las tuplas, cada uno de los renglones de una relación contiene valores para cada uno de los atributos. Por lo menos la película Star Wars en el año 1977, 124 y color. Los dominios. Se debe considerar que cada atributo o columna debe ser atómico, es decir, que no sea visible o no se pueda pensar en un atributo como un registro o una estructura de datos. Las representaciones equivalentes de una relación. Las relaciones son un conjunto de tuplas, no una lista de tuplas. El orden en que se aparecen las tuplas es irrelevante, así como el orden de los atributos tampoco es relevante. Venimos a darle unos pequeños conceptos del glosario utilizados en el transcurso de la materia de base de datos. Por lo menos tenemos el primer concepto, que es administración de base de datos relacional, que son técnicas administradas de base de datos en la que la información se guarda en tablas de datos bidimensionales, es decir, administra toda la información en tablas para luego ser utilizadas por el usuario. Los accesos, la manera en la cual los archivos o conjuntos de datos son referenciados por la computadora. Otro concepto es la manera en que el usuario entra y accede a la información del sistema. La base de datos es una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por el sistema de información de una empresa o negocio particular. Es un sistema en que almacena la información de distintos archivos que son utilizados en las empresas, ya que en ellas se almacenan todos los archivos tanto de usuarios como de los productos. Los buscadores, también llamados motores de búsqueda, son herramientas que permiten clasificar la información que existe en la red y hacerla localizable en poco tiempo según las referencias de usuario. Es una herramienta que permite buscar y organizar distintos tipos de información en las redes de acuerdo a lo que el usuario está buscando. Campo. Una unidad básica de una base de datos es un campo. Puede ser, por ejemplo, el nombre de una persona. Los nombres de los campos no pueden empezar con espacios en blanco ni con caracteres especiales. No pueden llevar puntos ni signos de exclamación o corchetes. Sí pueden tener espacios en blanco en el medio. Es la identificación que se le da a la información. Datos estadísticos. Estos almacenan información estadística sobre los datos en las bases de datos. Son los que van contabilizando y llevando el control del sistema de una base de datos. El DBMS es el conjunto de programas que se encargan de manejar la creación y todos los accesos a la base de datos. Son los que crean toda la información y hacen el acceso a la entrada de la base de datos. Otro concepto es la eliminación. Es una solicitud de eliminación que se expresa en forma muy parecida a una consulta. Sin embargo, en vez de expresar tuplas al usuario, quitamos las tuplas seleccionadas en la base de datos. Solo pueden eliminar tuplas completas. No se pueden eliminar únicamente valores de determinados atributos. Esta selección elimina las filas completas de la tabla, ya que sus atributos no pueden eliminarse completos, ya que tienen una relación con la base de datos y una base de datos con otra tabla.
último, la factibilidad de consulta permite al usuario hacer cuestiones sencillas en la base de datos. Este tipo de consulta tiene como misión proporcionar la información solicitada por el usuario de una forma correcta y rápida. Esta función solo permite ver toda la información que desea consultar, mas no puede eliminarlo ni editarlo. El formulario es el elemento que permite la gestión de los datos de una forma más cómoda y visible y visiblemente más atractiva. Es una interfaz que se le crea al usuario para que tenga mejor visión y comprensión de la base de datos.